Hola, ¿cómo están? Pues estamos llegando ya al final del 2025. Feliz Navidad a todos. Espero que hayan pasado unas muy felices fiestas. Y en Política Déjà Vu hablamos de historia y hablamos de política. Intentamos poner las noticias en contexto para entender, pues, más allá de lo que vemos en el momento, de dónde viene o cómo llegamos al punto en el que estábamos, o si esta es la primera vez que estamos viviendo algo así o ya se había vivido en el pasado. Política Déjà Vu. Y al final del año, pues uno se pregunta, bueno, dentro de 25, 30, 50 años, ¿cómo vamos a recordar el momento que estamos viviendo? ¿No? Si alguien hiciera un Política Déjà Vu dentro de 30 años y dijera, ¿cuáles son aquellos momentos del 2025 que nos marcaron o que definieron algo en el rumbo del país o del mundo? ¿Cuáles serían? Para hablar de esto, decidimos hacer una mesa especial con 3 extraordinarios analistas, periodistas, editores que quiero presentarles. Tenemos aquí a Sebastián Edmenger. Él es jefe de información de 99 de Radio Ibero. Bienvenido. Fer, gracias por la invitación. Qué gusto. Está también Sandra Barba. Ella es editora de la revista de la Universidad Nacional. ¿Lo dije bien? Sí, muchas gracias, Fer. Hola. Y está Juan Pablo García Moreno. Él es periodista, también editor y analista político, analista cultural. Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Qué gusto platicar con ustedes. Quisiera empezar preguntándoles, vamos a dividir la conversación en partes, si les parece bien. ¿Cuáles son aquellas noticias que se van a recordar en la historia a nivel internacional, nacional? Y bueno, pues luego hablamos también de otros temas más culturales, pop, sociales. Pero empecemos con lo internacional, porque fue un año muy cargado, muy movido. Pues desde la llegada de Trump, ya me estoy adelantando al análisis, pero bueno, me gustaría empecemos contigo, Sebastián. ¿Cuáles dirías tú que son los temas, el tema o los temas que van a marcar el 2025 para el futuro? Es que creo que lo dijiste bien, Trump es el gran paraguas del 2025, temas internacionales, ¿no? Tenemos por un lado el que dice que ha resuelto 7 guerras, quién sabe si sí. Una de ellas que sí me parece como un parteaguas importante y creo que el 2025 se va a recordar en muchos años por el cese al fuego en el conflicto entre Israel y Hamás. El endeble cese al fuego, efectivamente. El endeble cese al fuego, pero sí un plan de ruta que ambos lados del conflicto han dicho, bueno, por aquí podríamos avanzar. Claro que la implementación es mucho más difícil que la teoría, pero sin duda me parece que ese es un punto fundamental. Y de ahí el otro que creo que no habíamos visto en América Latina es la activa injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Claro. Que bueno, a esto se suma también el premio Nobel de María Corina Machado, ¿no? Sandra, ¿tú qué elegirías, no? O digamos, sí. Sumando a esto. Sumando a esto. Quizá yo quiero recordar cómo iniciamos el año con Trump, que fue un inicio muy abrupto y muy violento, inesperado. Yo no pensé que esto fuera a suceder, sinceramente. Pero el año inició con Estados Unidos e Israel bombardeando a Irán, que fue realmente sorpresivo, ¿no? Todo el mundo percibía, yo creo, a Irán como una potencia regional, no mundial, pero una potencia militar regional, con brazos, como sabemos, en Líbano, etcétera. Y de pronto llega Trump con unos misiles, bueno, de altísima tecnología. Son misiles que penetran 60 metros, la tierra, para bombardear una montaña. Y no sé si recuerden las imágenes. Se veían las perforaciones a la montaña desde el cielo. Entonces era una potencia militar increíble. Y para mí fue sorprendente no solo por el atrevimiento y el arrojo de hacerlo, sino porque creo que desenmascaró que, desgraciadamente, ese mundo panárabe que se quiso construir en los 70, esa alianza de países árabes que se iban a defender de la injerencia de Occidente, pues se mostró ya endeble, fracasada completamente. Irán parecía ser un enemigo mucho mayor, ¿no? Mucho más agresivo, y al final no lo fue, ¿no? O sea, reaccionó diciendo, me bajo del conflicto. Muere, ¿no? Ahí muere. Juan Pablo. Ahorita, para mí ese sería el balance y pensándolo sobre todo a futuro, ¿no? O sea, ¿cuál es el horizonte temporal que tenemos? Y es básicamente uno de incertidumbre. No todo, digamos, que comenzó en 2025, había algunas cosas que ya pues, es un proceso que venía, pero lo dividiría en 3 partes, ¿no? O sea, así como teníamos una arquitectura institucional y de fuerza
que volvía o se suponía que volvía impensable tener guerra en Europa, ¿no? Y que vamos en el 4º año, ¿no? ¿Refieres a la OTAN, sí, la exacto. ONU, ¿no? Sí, Como todas estas instituciones que de alguna forma nos habíamos hecho a la idea de que servían para resolver los para conflictos. disuadir esto, ¿no? O sea, para evitar que sucediera, y si sucedía, marcar un límite muy claro y un costo altísimo, ¿no? Entonces, pues vamos en el 4º año de esa incertidumbre de que no sabemos bien a bien qué es lo que la va a sustituir, pero queda claro que la que tenemos ya no funciona, ¿no? Por otro lado, igual en términos humanitarios, pasa lo mismo con el conflicto de Israel y Hamás, ¿no? O sea, una arquitectura legal, institucional, que aseguraba que este tipo de cosas no volvieran a suceder, ¿no? O sea, que un uso desmedido o desproporcionado de la fuerza volvió a ocurrir, ¿no? Y la otra que pues también regresando a Trump, pues es la reconfiguración de las relaciones comerciales, ¿no? O sea, que ya habíamos tenido un poco un adelanto en el primer gobierno, pero nada como esto, ¿no? O sea, algo que no se puede llamar estrategia, ¿no? O sea, porque no es sistemático, no es pero sí marca, es discrecional, es transaccional, es una herramienta, los aranceles se utilizan como herramienta de cohesión, de chantaje, ¿no? O sea, de presión. Y pues igual es un horizonte de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, pero ese horizonte de integración comercial y de por lo menos tener ese asunto resuelto, ¿no? O sea, entre países que son, pues, o sea, que quieren tener acceso a ese mercado, pues ya se acabó, ¿no? Sí. ¿Quieres Creo comentar algo más, sí, es que Sebastián? creo que ese va a ser el gran legado, entre comillas, que ponga Donald Trump, ¿no? Creo que lo que está pasando es que Donald Trump vino a cambiar y me parece muy interesante que hemos construido en 75 años como una arquitectura de instituciones y una sola persona, ¿no? En la figura de una persona ha sido capaz, claro, con todo el movimiento MAGA y lo que Donald Trump representa, pero de cambiar las reglas con las que actuaban, los países con los que se jugaban y con los que tenía cierta certidumbre de que si hacías A, podrías tener B, ¿no? Pues yo quisiera agregar también un tema, a ver, mucho menos trascendente, pero me parece relevante, que es la llegada del nuevo Papa. Creo que es algo que se va a recordar. Va a ser un año del que se hable, ¿no? En el futuro, siempre que cambio de Papa, se recuerdan todos los momentos en los que llegaron los anteriores, se recuerda cómo fue las decisiones que tomaron cuando llegaron, y el hecho de que haya llegado un hombre estadounidense, pero que se identifica más como latinoamericano, dice mucho en este mismo contexto con Trump, ¿no? Que él, pues, que adoptó la nacionalidad peruana como una decisión individual. Me parece importante. Y ya hablaremos más de esto seguramente en la última parte de los temas que no son de política, pero creo que tiene que ver algo con la política, y es, yo no sé si este va a ser el año que marcó pues el declive o ya la ruta hacia el final de los concursos de belleza como Miss Universo. Lo que sucedió este año con pues con el certamen, los escándalos que hubo alrededor, que derivaron en temas de corrupción, huachicol y hasta tráfico de armas, una cosa que parecía, ¿no?, sacada de película, pero que, digamos, si ya de por sí era un concurso muy endeble en términos culturales, que ya tenía muy pocos asideros, cada vez menos gente lo ve, muy cuestionado, ¿no?, desde la perspectiva feminista e igualitaria. También involucró a los dueños, ¿no? O sea, hoy los dueños en Tailandia están siendo investigados, perseguidos por la justicia, lo mismo que los de México. Nadie sabe qué va a pasar con el certamen, y bueno, pues sí es un concurso que marcó una época y culturalmente tuvo en alguna época mucha relevancia, y pues probablemente 2025 sea este punto de quiebre para algo que pues sí fue importante a nivel internacional. Vamos a pasar ahora a los temas nacionales, pues el eje de esto, y yo sé que hay muchos temas, entonces me gustaría tal vez dar dos vueltas, que cada quien vaya platicando alguno que tenga en mente que podamos comentar sobre estos, porque también fue un año en el que pasaron muchísimas cosas. Vamos a empezar en esta ocasión contigo, Sandra. Va, perfecto. Bueno, creo que es demasiado reciente porque seguro lo han estado discutiendo mucho aquí, pero el asesinato de Carlos Manzo me parece que realmente conmocionó al país y atrajo la atención como pocos casos lo hacen, ¿no? Digo, por supuesto que hay muchos alcaldes asesinados, me parece que es el puesto, pero tú sabrás mejor dónde hay más asesinatos. Sí, alcaldes y regidores. Sí, es digamos, la primera línea de batalla, y no sé si esa batalla, digamos, ni siquiera es justa o equitativa, pero fue realmente una conmoción. Y yo diría que, bueno, aunque sea de derecha, de eso no importa, es un personaje carismático, Carlos Manzo, y además tiene un relato que apela a nuestro país. Tiene una familia
una esposa joven que además decidió heroicamente y sorprendentemente asumir su puesto, tiene hijos chicos, era una fiesta en la Plaza Popular Central, ¿sabes? Y era muy heroico, ¿no? Digamos que Carlos Manso, más allá de la posición ideológica que uno tenga, representaba yo creo que algo que todos sentimos, la necesidad de que un líder tenga el arrojo de enfrentarse al narco. Porque Sí, representaba una esperanza en Una medio de un escenario muy lúgubre, ¿no? muy lúgubre. Y él, digamos que su gente realmente cree en él. O sea, yo escuché las entrevistas posteriores a su asesinato y yo decía, bueno, qué equipo de trabajo tan leal. O sea, realmente tiene un movimiento que perdura de gente que cree en él y que confía en él. Y eso es rarísimo en la actualidad, tener políticos que uno diga, realmente confío en que lo vas a resolver. Más bien nos sentimos a merced de líderes ineptos. Entonces, yo creo que este asesinato se va a recordar y no sé qué consecuencias tenga. Me imagino que Grecia tiene enfrente un periodo Grecia, difícil, la esposa. sí, de gobierno, ¿no? Y bueno, Uruapan, pero sí es algo con lo cual lidiar. Creo que muchas veces nos preguntamos si nos hemos vuelto insensibles al crimen organizado transnacional, a la macrocriminalidad. Me parece que sí y luego no, porque siempre hay alguna tragedia que vuelve a llamar nuestra atención. Llevamos 20 años en esto, pero siempre vuelve a estallar algo que es como, es un agujero negro, no podemos salir de aquí. Y creo que Carlos Manso es de esos casos. Claro. Juan Pablo, Ahorita regresamos, pero yo creo que o sea, a mí me parece el acontecimiento más importante del año y posiblemente yo creo que todavía no le damos, o sea, en 25 años será cuando le demos como su justa dimensión, ¿no? Histórica, porque todavía estamos en la incertidumbre, es la reforma judicial, ¿no? O sea, el cambio que supone ya la ejecución y la cristalización de la reforma judicial, me parece que todavía estamos en un mundo incierto, ¿no? O sea, que los efectos todavía no pueden ser ponderados en su justa magnitud, ¿no? O sea, pero que está teniendo consecuencias todos los días desde el acceso a la justicia, ¿no? Hasta, o sea, pasando por toda la experiencia que se perdió, digamos, acumulada en tribunales, que impacta en el acceso más inmediato de la justicia a las personas, hasta el nivel más grande, ¿no? Que es tener de manera simbólica, pues simbólica y bastante concreta, también decir, esta es la nueva instalación, esta es la nueva corte del país, tiene una legitimidad distinta, más bien su legitimidad viene de otras fuentes, y supone también un cambio en la relación entre los poderes, ¿no? Sebastián. Sí, yo diría que justo en esta línea, creo que ha sido un año en el que hemos visto la centralización del poder frente o en detrimento de ciertas autonomías, ¿no? Es el año en el que desaparecieron formalmente, ahora sí, los organismos autónomos. Es el año en donde estamos viendo un sistema de justicia que, por la esencia, por cómo se diseñó, parece difícil que funcione, ¿no? Porque tergiversas por completo la esencia de un juez, ¿no? Que es representar al Estado de Derecho, a las leyes, ¿no? Y lo vuelves un son politicón que tiene que ir a hacer campañas. Creo que lo vamos a ver en el 2027, o sea, creo que tampoco tenemos que esperar tanto. En la segunda parte de la renovación del Poder Judicial habrá que ver cómo sale esa elección. Entonces, sí, yo por un lado veo eso y por otro lado también veo que es el año que definirá mucho del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que es el año donde midió su poder, lo ejerció, lo amplió, pero también vio cuáles son los límites, incluso internos, que tiene, internos en su movimiento, a ese poder presidencial, ¿no? Y que una forma de demostrarlo fue con el cambio en la fiscalía, Claro, ¿no? La salida de Gertz será una buenísima noticia que marque el 2025. Veremos pues cuál es la evaluación, ¿no? De la fiscal que llega, pero bueno, creo que ese será un gran cambio y sin duda marca también su gobierno. Pero es un elemento más en este sentido de la pérdida de autonomías, ¿no? Porque la Fiscalía General de la República con Gertz haya sido necesariamente autónoma en el sentido que se buscaba hace 6 años desde la sociedad civil, sino hemos visto en estas últimas semanas a la fiscal dentro de las reuniones del Gabinete de Seguridad diciendo aquí el objetivo es tener esta colaboración mucho más cercana en una estrategia mucho más alineada, ¿no? Al gobierno.
Sí, ya no hay ni siquiera la pretensión de autonomía e independencia. Que está en la Constitución. Que tal vez sea un mejor modelo, pero ahorita Sí, la sí, Constitución dice que la Fiscalía tiene que ser sin duda. autónoma. Yo creo que se están poniendo la barra muy alta, ¿no? O sea, he visto estas posturas de gente que declina el principio de autonomía diciendo, bueno, hay que ser realistas Sí. y la autonomía nunca fue concreta, nunca sucedió, pero quizá ahora nos podemos coordinar y resolver el problema de seguridad o abonar en esa ruta. Bueno, hay muchísimos casos que se pueden evaluar a ver si avanzan o no, como el Rancho Izaguirre, ¿no? Ujú. Que también en este año vimos unas imágenes Sí. absolutamente tenebrosas, o sea, disculpen, pero sí, parecidas o similares al Holocausto, con miles o cientos de tenis y mochilas, ¿no? Y ese caso se quedó parado. O sea, avanzó muy poco realmente, no se desmanteló una red de macrocriminalidad detrás. Entonces, bueno, si vamos a decir que ahora nuestro criterio va a ser que se resuelvan las cosas efectivamente con esta nueva fiscal y el Poder Judicial como está, pues un gran caso sería el Rancho Izaguirre, ¿no? Entonces es ponerse la barra incluso más alta, en mi opinión, ¿no? Sí. Que es otro- ¿Y cómo empata esto con los anuncios, por ejemplo, de las cifras que se hacen cada mes y que en los últimos meses, por lo que el gobierno dice y las cifras oficiales, pues va una reducción importante en homicidios diarios y también una reducción importante, por ejemplo, en cifras de pobreza, ¿no? ¿Es el 2025 algo importante también en este sentido para ustedes? A mí esa me parece fundamental. O sea, la cifra de pobreza sí me parece... entiendo que está en 29% la tasa de pobreza. 13 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024. Se explica mucho con el aumento sostenido a los salarios mínimos, al salario mínimo. Creo que esa sí es una cifra que marcará el 2025. La otra, la de homicidios, yo creo que hay, y he escuchado a especialistas, falta verificación externa, ¿no? Falta un elemento que te diga, efectivamente, sí hay una reducción del 37% en los homicidios y no se están clasificando como otra cosa, están O que se siendo están trasladando desapariciones. ¿no? Exactamente. Sí, a mí eso, o sea, coincido en que la reducción de la pobreza pues, es una de las noticias centrales, ¿no? De los acontecimientos centrales del año. Y al mismo tiempo comparto el escepticismo con las cifras de seguridad, ¿no? O sea, pero un cambio fundamental de lo que sucede, o sea, de este año con relación al gobierno anterior, incluso con el año anterior, es que ya se está hablando desde más allá de este cambio de reglas, el gobierno ya se está hablando desde el poder de la violencia, ¿no? O sea, ya se está hablando ya se está reconociendo esa realidad, ya se está hablando de generadores de violencia, ya se está hablando de extorsión, de doble tributación, de cosas que hacíamos, pues como que, de que el propio poder hacía como que no existía. Sí, durante todo el sexenio pasado no se habló. Sí, entonces... Sí hay un cambio en el lenguaje importante en este... Que no me parece que sea menor, ¿no? Es como, pues, si vamos a empezar a evaluar, o el chiste o el objetivo es que podamos evaluar qué es lo que está sucediendo, pues lo primero que tenemos que reconocer es la realidad objetiva, ¿no? O sea, que pues... Y bajar y ser también un poco más modestos con las metas, ¿no? Es como, pues, ¿qué tal que vamos paso a paso a que recuperando el control territorial en ciertos estados, ¿no? O sea, o eliminando la extorsión. A mí también me parece que los homicidios es el gran indicador que todo el mundo vemos, pero parece ser que ahora la presidenta se va a mover hacia tratar de reducir la extorsión, pues eso sería muy loable porque prácticamente toda la economía está mezclada con el crimen. Entonces, y si tú no separas esas economías, pues realmente no tienes un país, Hasta ¿no? Y además, incluso hay lugares en donde no hay homicidios porque ya un cártel tiene controlado el territorio y extrae las rentas de todo digamos, las actividades económicas legales. Así es. A mí, yo nada más quisiera decir algo sobre la pobreza porque si no mi alma mater me va a fusilar, voy a perder mi título. A mí me parece una gran noticia lo del salario mínimo, de verdad era un pendiente. ¿Cuál es tu alma mater? El ITAM tenía una deuda histórica innegable y se tenía que subir el salario mínimo sí o sí. Los neoliberales ahí lo hicieron fatal. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, y lo digo desde un lugar muy objetivo, siempre es buena noticia decir que la gente salió de la pobreza, pero la verdadera buena noticia sería que la gente se quedara en la clase media. Yo no estoy segura de que las instituciones que tengamos vayan a hacer que esa gente se quede en la clase media baja. Es muy fácil económicamente pasar de clase media baja a pobreza. Es en un segundo. Tienes una devaluación o tienes un gasto catastrófico, porque así se llaman en economía, en salud. Sí, se enferma la abuela. Se enferma tu abuela y ya tienes que invertir 300,000 pesos y
Y no te levantas. Y no te levantas, ¿no? Sí. El COVID, y nos ha pasado. Y entonces no estoy yo muy convencida de que sea algo que podamos decir, así va a ser México a largo plazo. Yo todavía sigo creyendo que este incremento o esta salida de la pobreza es en el corto plazo. Marcelita me estará muy Gracias orgulloso de tu matiz en esta mesa. Ahora sí, pasando al tercer tema, aquellos sucesos, eventos que van a marcar el 2025 para la historia y que están fuera del mundo de la política. Yo quisiera empezar poniendo uno sobre la mesa, porque soy la moderadora. Porque es mi show. ¿Qué es la inteligencia artificial? Uh-huh. Pasamos en diciembre del año pasado. ChatGPT tenía alrededor de 300 millones de usuarios semanales. Para octubre de este año, de 2025, estamos hablando de 800 millones de usuarios. Es decir, que se más que duplicó en tan solo un año. Esperan terminar el año, cerrar ya 2025 con 1,000 millones de usuarios semanales. Estamos hablando de billones de consultas diarias que se hacen en todo el mundo. Una tecnología que hace 2 años no conocíamos, no existía, no considerábamos como posible, que se ha integrado a la medicina, al diseño, a las ciencias, a la tecnología, pues sin duda también al periodismo. Está transformando nuestra vida de forma sumamente acelerada, sin demasiada reflexión de por medio. Yo creo que este va a ser el año en el que explotó la inteligencia artificial y su consumo, particularmente entre generaciones más jóvenes. Lo dejo, creo que va a ser uno de los temas por los que se recuerde 2025. No sé si para bien o para mal. Y a mí me preocupa, eso ya nos tocará, ojalá no sea tan pronto como el año que entra, pero así como dices tú que explotó el uso, yo creo que falta que explote la burbuja, ¿no? O sea, porque ha sido tan rápido la adopción y todavía no queda, o sea, y todavía no queda tan claro cuál es el valor que está generando para la gente que está metiendo dinero, ¿no? Pero al mismo tiempo está causando unas tensiones estructurales que son importantes, ¿no? O sea, tenemos por primera vez una cohorte de graduados en Estados Unidos que no están consiguiendo trabajo porque los primeros trabajos ya fueron sustituidos o automatizados por. Entonces tienes a gente calificada, sin trabajo, con deuda, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, lo que le llaman el entry level. Sí, ¿no? Son estos empleos a los que llega saliendo de la universidad. Son los primeros en desaparecer. En algunos con muchísima calificación necesaria, ¿no? Por ejemplo, los abogados que llegaban a leer expedientes, pues ya no hay pasantes ni becarios leyendo expedientes, ¿no? Sí, es la primera vez en Estados Unidos que las gráficas se ven claramente cómo sube, ¿no? Crece la economía, pero no crece el número de empleos. Uh-huh. Esta disonancia, pues tiene ahí un componente clarísimo de inteligencia artificial, ¿no? Perdón, querían comentar, y si te quieren además agregar otros temas, por favor. No, Sandra. A mí también me preocupa mucho la inteligencia artificial y me preocupa, como decía Juan Pablo, porque esto viene de más atrás, ¿no? Yo creo que hemos pasado a un mundo en el que estamos dominados por ciertas plataformas o compañías de tecnología que son muy pocas, o sea, es un mercado oligopólico, ¿no? Y eso nunca va a ser equitativo. O sea, la gran promesa de la tecnología en términos socialistas era que nuestra vida fuera más sencilla y que tuviéramos más tiempo. Trabajáramos menos, pero ganando lo mismo. Pero era lo mismo, no que estuviéramos desempleados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me parece realmente brutal cómo estas empresas han acaparado ese mercado, el Internet, digamos, el primer Internet que conocimos, que se supone que esto es un trauma generacional, yo creo, al menos lo es para mí y espero contagiar a toda mi generación. O sea, el Internet se suponía que iba a abrir la conversación, que íbamos a ser más equitativos, más horizontales. ¿Se acuerdan de ese optimismo que teníamos en ICQ? Hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo éramos muy optimistas. Y ahora el panorama se ve completamente el contrario, ¿no? O sea, hay muchísima sospecha, muchísimo miedo acerca de estas tecnologías. Sí creo que hay ganancias de eficiencia para algunas industrias, por supuesto. Sin embargo, sí hay un miedo al reemplazo grande y también incluso un miedo cognitivo. Yo, como estoy más en la cultura, veo a mucha gente, profesores, gente en la cultura preocupada por, también incluso esto puede cambiar la manera en la que leemos y en la que entendemos la información. Y quién sabe cuál sea la consecuencia de eso. Digamos, si antes ya la gente no verificaba lo que leía, ahora tienes 2 párrafos resumidos sobre cualquier tema. Y eso es lo que tienes, lo que te da ChatGPT. Es muy poco, ¿no? Son 2, 3 párrafos y con eso es suficiente. Por supuesto, no es suficiente. Entonces, a nivel, en las universidades están preocupadas por esto. Digamos que es algo hacia adelante que es muy inquietante, ¿no? O sea, no sé si compararlo con el nivel de Gutenberg y la imprenta, pero se siente
muy trascendente. Sobre Y todo también- opaco. Y opaco, absolutamente opaco, donde nadie tiene claridad de los términos y condiciones, nadie lee el aviso de privacidad de TikTok, de Instagram. Vamos, aunque lo leyeras y dijeras no me conviene, pues ¿Cuál es? vas ahí Estar ahí. implica salirte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque hoy los espacios públicos están en gran medida en estos terrenos digitales. No puedes participar en la conversación pública si no tienes una cuenta de Sí. Twitter, de Instagram. perdón. ¿no? A mí me preocupa que la infraestructura de lo público esté en manos privadas. O sea, eso es un cambio de paradigma que creo que no le hemos dado el golpe, ¿no? Y O bueno, sea, no, sí, yo dije que nos íbamos a salir de la política, pero acabamos en política hablando de inteligencia artificial y campañas políticas y Trump. Pero bueno, fuera de la política, ¿qué temas van a marcar el 2025? Temas culturales, temas sociales, ambientales. A ver, Juan Pablo. Pues creo que ahorita alguien mencionó también pues yo creo, o sea, hubo conciertos estos días de Bad Bunny en México, ¿no? A mí del año. a mí me parece notable, por ejemplo, o sea, hay algo que es como imposible ignorar, que si acaso tenemos, o sea, existen 3 figuras así de consumo genuino, o sea, de auténtico consumo de masas, ¿no? Y que son referentes culturales de masas. De esas 3, 2 no son 2 no son angloparlantes, ¿no? A mí me parece eso notable, o sea, el revuelo que causan y el impacto cultural, porque no es nada más. ¿Quiénes serían las 3? Serían, o sea, yo creo que o sea, Taylor Swift, Rosalía y Bad Bunny. Pero yo no había visto algo que tuviera un impacto cultural a una escala como la de Bad Bunny o Rosalía, por ejemplo, incluso, ¿no? Y que trasciende la música de consumo masivo, ¿no? O sea, yo lo veo también, lo he visto, por ejemplo, he visto unas discusiones interesantísimas del último disco de Rosalía entre músicos y compositores clásicos que están muy clavados tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué funciona y por qué no, y qué les gusta y qué no. Y es un diálogo que yo no había visto con Sí, en términos de disciplinas. innovación musical, Sí. estás diciendo, o sea, más allá de que llenen estadios, están Exacto. creando Al algo, mismo tiempo, creando están haciendo un nuevo las dos concepto. cosas al mismo tiempo, ¿no? Y a mí eso, relacionándolo con algo que pasó este año en México y que creo que tampoco hemos terminado de entender bien cuáles van a ser las consecuencias porque no es algo como que se pueda contener. O sea, otra de los géneros musicales o un fenómeno musical que yo creo que es nuevo y que estaba saliendo como mezcla de otras cosas, pues es pues, la música regional mexicana de los corridos tumbados, pues no es rap y no es trap y no es hip hop, o sea, es otra cosa que salió aquí con sus propias reglas, después de un intercambio cultural binacional México-Estados Unidos, ¿no? O sea, escuchabas esa música y decías, esto no se parece a nada más, ¿no? Y me gustaría ver por dónde nos regresa, ¿no? Sandra, una última participación sobre algo que no se de puede este año que no sea político y que vaya a marcar rumbo al futuro. No puede no ser político, disculpa. No sé hacer esto. Tú nos invitaste, Fer. Pero no, algo que me parece importante decir es, yo creo que este año o estos años, el genocidio en Gaza, disculpen si no es jurídicamente lo más preciso, pero me parece a mí como postura política que lo es, o que vaya, lo que es importante es señalar que esto está sucediendo. Yo creo que es el peor año reputacional para Israel, ¿no? Venimos desde la salida de la Segunda Guerra Mundial con un mundo más alineado en Occidente a Israel y apoyarlos a que tengan un Estado-nación. Y ahora yo siento que realmente la opinión al respecto está cambiando a nivel cultural. Cómo percibimos a Israel ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años. Y cómo percibimos a Palestina. Y lo ves en la opinión pública, ¿no? La mitad de la gente en Estados Unidos ahora tiene una opinión desfavorable contra Israel. Es la mitad, es muchísimo. Y Francia y Alemania es mucho más de la mitad. 3/4 partes de la población en Francia tiene una mala opinión de Israel. A nivel cultural esto se ve, por ejemplo, en festivales de cine. Ha sido muy impresionante cómo ahora la gente se está organizando para armar boicots que no son tan woke como la gente cree. Los boicots más sofisticados te dicen, bueno, tú tienes una película financiada por el Estado israelí o financiada por dinero militar, pues no sale tu película en festivales. Punto, ¿no? Y hemos visto una atención inédita a Palestina, al cine de Palestina. O sea, que es bueno, documentales, ¿no? Ficción, obviamente hay menos ficción, pero existe. En los Óscares, ¿no? En los Óscares, literatura, ha habido muchos premios y reconocimientos a la literatura palestina, mucha atención. Anagrama también está publicando autores palestinos, que no teníamos tanto contacto con esa literatura y ahorita me parece que la atención está ahí, ¿no? A nivel cultural y eso es no tan usual. Sebastián, finalmente un tema fuera de la política que haya marcado 2025. Fuera de la política que haya marcado y que creo que va a significar un cambio,
para los conciertos y la forma del entretenimiento en México fue el Ceremonia. La muerte de Miguel y de Bere en el Festival Ceremonia, en el Parque Bicentenario. Sí, dos fotoperiodistas. Dos fotoperiodistas de un medio independiente que murieron trágicamente porque una estructura mal puesta sin los debidos protocolos de protección civil y demás, les cayó encima, y creo que ha generado en la industria como de los festivales, de los conciertos y también del periodismo musical, que muchas veces no se le voltea a ver, como todo un proceso de rendición de cuentas y de exigir cambios en la industria, y que creo, ¿no? Y lo hemos visto como en últimos festivales, Trópico hace poco, como que sí está generando un cambio, y que quienes los realizan, ¿no? Los organizadores tendrán que hacer una modificación de cómo funciona. Es verdad, pero fue una conversación enorme que se dio alrededor de ese suceso, pues terrible, y que en su momento como que se quisieron lavar las manos, Sí. ¿no? Al principio el alcalde, fue como que no tiene la culpa a otro, pero bueno, pues sí hay una discusión ahí importantísima, además de eventos que convocan a decenas de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, porque ya hay algunos festivales en los que ya son más señores los que jóvenes. Pero bueno, pues sí, que en algún momento se tenía que poner atención ahí, ¿no? Claro. Que no por ser tan populares pueden estar fuera de la ley. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Juan Pablo, Sandra, Sebastián. Un gusto compartir la mesa con ustedes y muy feliz Navidad a todas las personas que nos escuchan, que pasen un muy feliz año nuevo. Y bueno, pues con esto cerramos el último episodio del 2025. Les deseo que tengan una gran semana y un muy feliz año nuevo.